Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 en punto de la mañana de la sesión del miércoles 6 de agosto 2025 y en el día de hoy vamos a proceder a realizar la actualización desde un punto de vista de análisis chartista y técnico del sector español de servicios financieros, el cual veremos tanto desde un punto de vista de análisis cuantitativo, es decir, a través de valoraciones, fórmulas matemáticas para conocer de manera objetiva y clara cuál es la situación y lo que podemos esperar, por tanto, del sector bajo estudio, y posteriormente lo veremos desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, tanto el propio índice como todas y cada una de las compañías que pertenecen actualmente al sector servicios financieros del mercado español. Por tanto, comenzamos con la situación desde el punto de vista de análisis cuantitativo y tal y como pueden ver en pantalla, teniendo en cuenta la clasificación de la Bolsa de Madrid, tenemos todos los sectores del mercado español. Hablamos de sectores como servicios financieros, servicios inmobiliarios, materiales básicos, industria y construcción, petróleo y energía, servicios de consumo, tecnología y telecomunicaciones y bienes de consumo. Son los sectores que vamos rotando cada semana para tener actualizada pues esta lista de compañías y sectores del mercado español. Y como pueden ver, servicios financieros es actualmente el sector con mayor fortaleza o mayor dominio por parte de las compras o de la demanda, es decir, el que presenta una mejor salud de cara a la continuidad de los avances tanto de cara al medio como al largo plazo, es decir, de cara a los próximos meses / trimestres. Es un sector que desde un punto de vista de análisis cuantitativo se encuentra en un contexto de máxima fortaleza, es un sector muy fuerte como la amplísima mayoría de los sectores cotizados en el mercado español. Única exclusión o digamos único sector que no cumple con ese requisito, lo pueden ver en la parte inferior de la tabla, hablaríamos de bienes de consumo con un sector que actualmente está débil. Bueno, pues hablamos del sector financiero, actualmente el sector líder, el sector que domina el mercado español y por tanto entendemos que lo más probable es dar continuidad, extensión en tiempo y forma a los avances que está desarrollando. Esto no quiere decir que no podamos tener recortes puntuales, recortes que puedan desarrollarse en varias semanas, incluso meses, pero en el medio y largo plazo, de cara a los próximos meses, trimestres, entenderíamos que la fortaleza seguiría estando como el contexto o el escenario a priorizar mientras los análisis cuantitativos no nos demuestren lo contrario. En este sentido, podemos acceder al listado de las compañías que cotizan actualmente en este sector y podemos también comprobar cómo efectivamente la mayoría de las compañías que cotizan dentro del sector también cotizan con la máxima fortaleza disponible, un claro dominio, claras estructuras crecientes tanto en el medio como en largo plazo. Lo podemos ver aquí con esas siglas de MP de medio plazo y LP de largo plazo y el desarrollo o digamos esa fuerza general, ¿no? O acumulada entre ambos marcos temporales. Podríamos ver aquí pues diferentes compañías que en este caso pues están ahora mismo pues dominando el contexto del sector bajo estudio con el único digamos con la única situación en la que pues Alantra sería la compañía que ahora mismo pues en mayor debilidad desde un punto de vista de análisis cuantitativo pues estaría presentando en el sector bajo estudio. Por tanto, con esta visualización de cómo está actualmente el sector bajo estudio, vamos a proceder a ver desde un punto de vista de análisis chartista y técnico la evolución del sector, del propio índice del sector servicios financieros, el cual tenemos ya en pantalla y con datos semanales. Y tal y como pueden ver, efectivamente, la estructura es incuestionablemente positiva y pese a lecturas de extrema sobrecompra, el mercado sigue priorizando las compras en el sector servicios financieros español y recientemente registrando o alcanzando nuevos máximos anuales. En este sentido, incluso el MACD semanal, pese a lecturas de extrema sobrecompra, vuelven a activarse nuevos cortes ascendentes. Por tanto, estamos viendo como incluso a corto plazo, de momento no tenemos ningún tipo de argumentación o justificación sólida
que nos haga plantear en el inicio de una corrección, la cual veríamos con muy buenos ojos, dado que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra y no alteraría, al menos a priori, la vigencia de la estructura creciente que están viendo en pantalla. Sin embargo, insisto, esto es una opinión y lo importante es la evolución del gráfico de precios, y hasta que no tengamos cierres semanales por debajo de esa zona de últimos soportes, concretamente los 950 puntos, seguimos considerando que no tenemos movimientos correctivos de cierto impacto por parte del sector bajo estudio, y en el muy corto plazo, de caras próximas sesiones, incluso de caras próximas velas semanales, vigilaríamos esta zona de relevancia técnica, zonas de anteriores techos o resistencias, mejor dicho, actualmente zonas de techos o suelos o soportes en el sector bajo estudio. Concretamente hablaríamos de esos 1040 y los 1030 puntos. Hasta que no tengamos cierres semanales por debajo de esos 1030, no tendríamos las primeras señales o las primeras alertas activas de que podríamos tener ataques a esos 950 puntos que hemos comentado anteriormente. Por tanto, en un sector que está claramente alcista, dominando el contexto cuantitativo en el mercado español, que está desarrollando, registrando nuevos máximos anuales, con un MACD semanal activando nuevos cortes ascendentes y todavía manteniendo incluso primeros soportes de muy corto plazo, insisto, no hay ningún tipo de justificación o argumentación, más allá de opiniones o lecturas de sobrecompra, que nos hagan pensar o considerar en el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo por parte del sector bajo estudio. Por tanto, entendemos que lo más probable sigue siendo dar continuidad al precio por encima de los máximos de los 1095 puntos, reactivando en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. Comentada esta situación tanto desde el punto de vista cuantitativa como desde el punto de vista de análisis técnico del propio índice, vamos a valorar todas y cada una de las compañías bajo estudio. Comenzamos con Alantra, con datos semanales. De hecho, todos los análisis que estamos viendo y vamos a ver en el presente videoanálisis se desarrollan en este marco temporal semanal para tener más contexto de lo que está sucediendo en las últimas semanas desde la última actualización del sector bajo estudio y de cara a las próximas semanas hasta que tengamos la próxima actualización en unas pocas semanas. Bueno, en el caso de Alantra, gráfico con datos semanales, insisto, no asistimos a grandes cambios. De hecho, poquito que comentar respecto a lo comentado hace unas semanas. Seguimos dentro de ese rango lateral perfectamente proyectado, identificado bajo los 8,94 y los 8,72, áreas que trabajan como techos o resistencias, y por encima del área de soporte de los 7,57 y los 7,47 euros por acción. Incluso estamos cotizando aproximadamente en la mitad de ese rango y por tanto, mientras no veamos aproximaciones, ataques a esos soportes o bien resistencias, seguimos sin destacar algo mínimamente interesante por parte del activo bajo estudio. De momento no presenta un gran atractivo, el MACD semanal permanece en terreno negativo, tenemos ese estancamiento del precio con ese rango lateral que hemos comentado, por tanto no nos sorprende que sea el activo actualmente del sector bajo estudio que se encuentre en una situación cuantitativa más débil respecto a las que comentaremos a continuación. En cuanto a Bankinter, gráfico semanal, también registrando nuevos máximos anuales, también con un MACD semanal que, pese a lecturas de extrema sobrecompra, vuelve a activar recientemente nuevos cortes ascendentes, y mientras el precio no desarrolle perforaciones, cierres semanales por debajo del área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes, fíjense esta zona, este área en torno a los aproximadamente a los 10,76 y concretamente quédense con la cota de los 10,57 euros por acción, seguiríamos sin ver justificación alguna para iniciar algún tipo de corrección por parte de Bankinter. Así que manteniendo una actitud constructiva también a corto plazo por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con CaixaBank, gráfico semanal, como podemos ver también activación de cortes ascendentes y atacando la banda superior del canal creciente
primario o de muy largo plazo. De hecho, se origina parte desde los mínimos de octubre del año 2020. En este sentido, entendemos que estamos ante un entorno en términos de lectura de precios, análisis chartista de potencial giro o freno en los avances, con esa resistencia creciente que viene desarrollándose, proyectándose desde los máximos crecientes de los últimos años. Por lo tanto, es una referencia chartista muy importante que debemos de vigilar. Pero mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta zona, de esta relevancia, este área de relevancia técnica, comprendida en torno a esa zona de los 7,186, no veríamos ningún tipo de riesgo añadido en la situación, en el gráfico de precios por parte de CaixaBank. Así que como podemos mantener, o mientras mantengamos el precio por encima de los 7,186 en términos semanales, seguimos manteniendo una actitud claramente constructiva, pese a que podamos ver algún tipo de incapacidad o freno en las próximas a muy corto plazo por parte del activo bajo estudio. En cuanto a Grupo Catalano Occidente, bueno, como podemos ver, estamos ante un entorno que no podemos analizar, están entornos también de movimientos corporativos, así que como estamos ante una situación muy particular en el activo bajo estudio, lo vamos a dejar el análisis chartista hasta que no tengamos más evidencias de su evolución. ¿De acuerdo? En cuanto a línea directa, gráfico semanal, vemos cierto estancamiento a lo largo de las últimas semanas o en el corto plazo, un estancamiento que no consideramos sea especialmente complicado, activa cortes descendentes por parte del MACD semanal. Sin embargo, mientras el precio, que es la variable siempre más importante, esto nunca lo olviden, el precio es lo que nos hace ganar o perder rentabilidad en nuestras operaciones, no la lectura del MACD, no la lectura del volumen, de la volatilidad. Estos son argumentos que nos permiten reforzar nuestro análisis, nuestra toma de decisiones, pero lo importante es el precio, y mientras el precio permanezca por encima del soporte de los 1,31 y concretamente de los 1,298, seguimos sin ver o tener a nuestra disposición argumentaciones o datos objetivos sólidos que nos hagan pensar en el inicio de una corrección. Por tanto, seguimos clasificando este movimiento de pausa como eso, una pausa al menos temporal dentro de una estructura creciente, y por tanto seguimos considerando que lo más probable a día de hoy sigue siendo alcanzar, atacar y superar los actuales máximos anuales de los 1,426 euros por acción. Avanzamos con Mapfre, gráfico semanal, atacando nuevos máximos anuales en este sentido. El MACD claramente en terreno positivo y pese a lecturas de extrema sobrecompra, sigue sin desarrollar cortes descendentes, digamos, intensos, ¿no? Por parte, o digamos, cortes sostenidos en tiempo y forma, mejor dicho, por parte del MACD semanal. Precio atacando máximos anuales, registrando intrasemanalmente máximos anuales, y por tanto estos son síntomas claramente de fortaleza y de apetito por comprar acciones de Mapfre. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa primera zona de relevancia técnica, primer soporte más importante, hablaríamos de los 3,394 euros por acción, no tendríamos a nuestra disposición primeras señales de posible inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. En cuanto a renta 4 banco, como podemos también ver, el activo sigue desarrollando una clara estructura de máximos y mínimos crecientes. El MACD semanal, pese a lecturas de sobrecompra, ni siquiera atisba un próximo corte descendente, precio atacando máximos anuales, y en este sentido, mientras no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo de este último mínimo creciente, los 15,6 euros por acción, seguiríamos sin tener ningún tipo de justificación que nos haga pensar en lecturas de posible corrección, al menos en el corto plazo. Avanzamos con Banco Santander, gráfico semanal, también como pueden ver, pese a lecturas de esa vela semanal que fue una envolvente bajista la pasada vela, la anterior vela semanal, insistimos, pues el precio sigue manteniéndose por encima de esa zona de anteriores techos, ahora soportes, y más o menos lo podríamos dilatar a esta zona de los 7,195 y más o menos los 7,085 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias, entendemos que lo más probable sigue siendo atacar, alcanzar, o mejor dicho, alcanzar, atacar y superar los actuales máximos anuales, que son los máximos de la pasada vela envolvente semanal, que proyectamos en los 7,84 euros por acción.
Y terminamos con Unicaja, situación muy similar, marcando nuevos máximos anuales recientemente, MACD en terreno positivo y pese a lecturas de extrema sobrecompra, el precio sigue desarrollando, extendiendo, dilatando el proceso alcista. Es muy difícil, prácticamente imposible saber, conocer cuándo va a cambiar este sentimiento de los inversores y por tanto no trabajamos nuestra lucha no es adivinar el futuro, sino trabajar el precio conforme nos va aportando la información. Y de momento la información sigue siendo netamente alcista. Y hasta que no tengamos un cierre semanal por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora soportes, más o menos hablaríamos de los 1,99 y los 1,964 euros por acción. Seguimos sin tener la más mínima información que nos haga pensar en el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Por tanto, a modo de conclusión de la situación del sector financiero español, un sector que sigue gozando de una gran salud, sigue liderando el mercado español y eso son muy buenas noticias también para el selectivo de referencia bursátil español IBEX 35, el cual, como saben y venimos comentando reiteradamente, es un sector en el que, mejor dicho, es un índice en el cual el sector bancario español pues tiene un peso dominante en la composición actual del índice y que el sector bancario lo esté haciendo bien y que pueda seguir haciéndolo bien, el subsector bancario, ¿no?, que forma parte del sector servicios financieros, pues evidentemente siguen siendo muy buenas noticias para el IBEX 35. Los riesgos técnicos siguen estando ahí, lecturas de extrema sobrecompra, pero son eso, sobrecompra, no son de momento perforación de soporte, que es la variable más importante que estamos vigilando. Sector fuerte, sector de importancia, mantenemos una actitud constructiva mientras no veamos cierres semanales por debajo de las referencias, los soportes citados en todos y cada uno de los casos. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos con más análisis de mercados.